Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Hoy es domingo 23 de mayo de 2021, en la gran fiesta de Pentecostés. Este es su canal de gracia y bendición. Lógicamente, hoy hay que comenzar invocando al Espíritu Santo de Dios que descienda, copioso, poderoso, sobre la iglesia verdadera una vez más, sobre tu casa, tu hogar, y la haga arder en el fuego del Espíritu Santo. Sobre tu familia, los unifique, los santifique, los vivifique, sea ese dínamo, ese motor que los pone en acción salvífica, que los pone en condición de trabajar por el reino de los cielos. Que venga sobre tu corazón y te renueve completo, te haga criatura nueva, te haga hijo amado de Dios y te haga sentirte responsable de tu salvación y de la salvación de todos los demás. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros en sus 7 dones. Danos la fortaleza, la sabiduría, la ciencia que nos hace falta, Señor. Danos la piedad, danos el entendimiento, danos el temor reverente, para que no nos falte ninguno de sus 7 dones y podamos vivir nuestra vida camino en santidad. Podamos pasar por el mundo trabajando por el reino de los cielos, haciendo siempre el bien, comunicándole a la gente todo el amor que guarda el misterio de la Santísima Trinidad y del cual somos herederos, es nuestro, nos pertenece como promesa, y en ese amor es que tenemos que vivir. Ven, Espíritu Santo de Dios, sanando nuestros corazones, sanando nuestros matrimonios, sanando nuestras familias que han sido tan perseguidas, tan acechadas, tan maltratadas con tanta nueva ideología, tanto pensamiento desaforado y tantas personas sin escrúpulos en contra de la institución del matrimonio, de la institución de la familia, del amor que se deben los unos a los otros y el compromiso que tenemos de hacer que Dios sea norte, centro y guía de todos nuestros hogares. Ven a sanar nuestras vidas, Señor, de enfermedades físicas y espirituales. Entonces, hermano, entrégale al Señor todas tus condiciones, tus enfermedades, con nombre y apellido. Esta es mi condición, esta es mi enfermedad. Díselo ahora al Señor en este momento, para que Él venga a tomar cuenta de ti. Haga que el soplo de su espíritu, la lengua de fuego, venga, se pose sobre ti, entre en tu interior, y allí el Señor desate cualquier atadura, libere cualquier apego que podamos tener que no nos conduzca en camino de salvación, sane cualquier enfermedad física que tengamos. Él ponga su mano, Él sea la medicina y sea el médico, y Él nos sane de verdad, restaure nuestros cuerpos enfermos, pero también nuestras mentes enfermas, porque hay tanta condición psicológica, tanta enfermedad mental, tanta depresión, tanta tristeza, tanta ansiedad que nos acaban de una y mil maneras. Sana, Señor, a tu pueblo, sana, Señor, a tu iglesia, libera, Señor, a nuestros hijos de las acechanzas del demonio, del mundo y de la carne, de los vicios, Señor, que tanto daño nos hacen, de tanta ideología falsa que nos corrompe por dentro, y de estos pensamientos de un ateísmo sin sentido y sin significado. Señor, sánanos, libéranos de todo eso, para que podamos volver a la casa de papá, interpretar mejor los escritos bíblicos, los textos de las Sagradas Escrituras, ponerlos en práctica y en función, dado el mundo moderno en el que vivimos, pero sin apartarnos de la esencia de la palabra, del sentido último, del propósito de salvación que tiene la palabra de Dios para cuantos creen en Él, a fin de que muchos más puedan leerla directo de la Biblia y también de nuestra vida, de nuestra conducta y de nuestro testimonio. Señor, si algo tiene que ser sanado, es nuestro carácter, son nuestros actos. Se dice por ahí, no podemos esperar resultados diferentes, haciendo siempre las mismas cosas y encima haciéndolas mal.
Si de verdad queremos que cambien nuestras actitudes, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, Señor, infunde tu Espíritu Santo para que tu pensamiento divino venga a arroparnos completo. Y entonces podamos escuchar que nos dices, no como le dijiste a Pedro. A Pedro tuviste que decirle, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. A fin de que ahora puedas decirnos a nosotros, ven, siervo bueno y fiel, porque tú piensas como Dios, tú sientes como Dios, tú mandas como Dios vive. Que puedas oír en tu corazón esa frase del corazón de Jesús, de los labios de Jesús, y puedas sentirte abrazado en la acción de su Espíritu Santo, que es el consolador, el que te anima, el que te da fuerzas para seguir adelante y el que viene a reavivar todas las promesas que Cristo te hizo a fin de que todas puedan cumplirse. Bendícenos, Señor, en esta mañana y ayúdanos a caminar siempre en tu presencia. La liturgia de la palabra de hoy, queridos hermanos, es bien importante. Es el día de Pentecostés, no puede ser de otra manera. La primera lectura está tomada todavía, lógicamente, del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 1 al 11, que es la narración de lo que sucedió el día de Pentecostés. Si la palabra comienza diciendo al llegar el día de Pentecostés, automáticamente significa que Pentecostés no comenzó a existir ese día. Era una fiesta judía que se celebraba por varias razones. Para darle gracias a Dios por las cosechas. Eran 7 semanas desde la Pascua hasta el momento en que se recogen los frutos. Pero sobre todo también era el recuerdo de la antigua alianza que se pactó en el monte Sinaí, reconociendo el valor del pueblo elegido y el contrato que establecían: ustedes van a ser mi pueblo, yo los voy a proteger, y yo seré su Dios, ustedes me van a ser fieles a mí. Todo eso y más se celebraba ya desde el antiguo en Pentecostés. Lo atestigua así la Escritura, las cartas de San Pablo, el mismo libro de los Hechos, y aún en el Antiguo Testamento ya hay muchos versos hablando al referente. Era una fiesta que se celebraba por varios motivos. Lo que Dios hace es aprovechar esa gran fiesta que atraía a gente de todas partes del mundo conocido y se reunían allí para celebrar. Lo que pasa es que lo que comenzaba con una fiesta religiosa terminaba como un carnaval y pasaban muchísimas cosas indeseables, pero el fin último era propio y estaba establecido. Vamos a leer un poco esa primera lectura, que es imposible que no sea leída en un día como hoy. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos juntos son los 12 apóstoles, María Santísima, así lo dice el libro también, María Santísima allí y otras mujeres seguramente que le servían y alguna que otra persona de los discípulos de Jesús. Pues estaban todos reunidos en el mismo lugar, entiéndase en el cenáculo, en el lugar alto. De repente se produjo desde el cielo un estruendo. Desde el cielo, no es cosa de hombres, no es humano, no es cosa que podamos entender o interpretar desde el puro plano humano. Desde el cielo es que se produce este ruido, este estruendo. Como de un viento, algunos dicen impetuoso, que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Un viento que llega del cielo, entra en una casa que está completamente cerrada y a todos los interrumpe para irrumpir en sus historias y en el resto de sus vidas. Llegó a la casa donde todos se encontraban sentados. Luego, ¿qué fue lo que pasó allí? Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Cuando vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Y fue entonces que se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Es del cielo, es parte del misterio. ¿Dónde se opera el milagro? En los labios, en la boca del que habla, en la lengua del que habla, en el oído del que escucha o en el corazón de todos.
en el quehacer de la iglesia, en la historia de la iglesia, en la vida de la iglesia, en lo que Dios quiere para la Santa Madre Iglesia Católica. El mismo Espíritu que descendió aquel día es el que sigue descendiendo todos los días. Y lo importante es no que hablemos en lenguas, sino que aprendamos a hablar el lenguaje del amor, el lenguaje de la palabra viva de Dios, de la misericordia que Dios vino a diseminar en este mundo, de la oportunidad que Dios quiere darle a todas las almas, los que creen para que sigan creyendo y los que no creen para que se conviertan. Es ahí donde tendríamos que poner el verdadero acento, no en hablar lenguas diferentes que a veces nadie entiende, y que cuidado, hay quien pueda abusar de esas cosas en unos excesos increíbles, en unas payasadas sin nombre y en un montón de formas de atraer súbditos hacia ellos, que no es el quehacer del Espíritu Santo de Dios, que siempre obra por el bien de las almas, por el bien común, por la salvación de todos. Hablaban en lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. No un sentimiento, no una emoción, no esos 5 minutos de gloria y de poder y de protagonismo que algunos están buscando, sino literalmente como el Espíritu les manifieste expresarse. Hay que apuntar lo que dice como algo fundamental. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban todos estupefactos y admirados, y en esa admiración se decían unos a otros: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Y hacen un recuento, fíjate. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Más de 20 razas allí, todas mezcladas, y cada uno los entiende. Otra vez, lo más importante no es qué lengua estén hablando, es que todos se entienden. Es que la confusión de lenguas que hubo desde el principio por el pecado de la humanidad, el Espíritu viene a unificarlo en una misma lengua, el lenguaje de la salvación, de la oportunidad que tenemos todos como hijos amados de Dios de conocer al verdadero Dios, conocer su nueva alianza, ya no pactada en piedra en el Sinaí, sino en la cruz con tinta sangre del costado de Cristo en tu propio corazón, que es donde Él ahora quiere escribir su nueva ley de amor. Y a ti personalmente es que quiere decirte el Señor: tú eres mi hijo, te estoy engendrando en este momento, yo soy tu papá, quiero de ti hacerme responsable. Hay gente de todas partes, por ende, en una forma de hablar, allí también estabas tú. Ahora tienes que decidir de qué bando te vas a colocar, porque esa es la decisión de toda nuestra vida. Cuando María quede embarazada, habrá quien haya dicho que era del Espíritu Santo, pero seguramente habrá quien haya dicho que ella era infiel. Cuando Jesús se está gestando, habrá quien querría que naciera y quien querría que abortara, que no naciera. Cuando Jesús nace, los reyes lo buscaron para adorarlo, pero Herodes lo busca para matarlo, y conocemos bien esa historia. Cuando crece, hay quien le cree y diga que está lleno del Espíritu Santo, y hay quien diga que obra empujado por el dedo de Belcebú, del jefe de los demonios. Cuando predica con poder la palabra de Dios, hay quien se convierta, y hay quien lo rechace abiertamente y deje de seguirlo. Es el camino de Dios. Hay quien diga que es el Dios verdadero, pero hay quien diga que definitivamente es un falso profeta y es un impostor. Y quizá de todo lo más espeluznante, cuando muere en la cruz y resucita, hay quien diga: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pero hay quien diga: se robaron el cuerpo del sepulcro. Y hasta hoy ambas filosofías corren paralelas.
¿A qué lado te vas a poner? Porque aquí sucede algo importante. Mientras ellos dicen, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, otros dicen, están borrachos. Entonces, ¿de qué lado te vas a poner? Vas a abrir tu corazón al Espíritu Santo de Dios y vas a seguir su efusión con sus 7 dones obrando en la gracia del Señor para salvarte y salvar tu casa. O te vas a poner del lado de las filosofías de moda, de las ideologías sin Dios, que por más que prometan no pueden prometer reino de los cielos. Que no vienen a unir las familias, sino a dividirlas. Que no vienen a salvar nuestros méritos, sino a corromperlos. Y que no vienen a hacer bien en este mundo, porque vienen como corderos mansos, hablando en nombre de la justicia. Pero la palabra dice, cuidado, son lobos rapaces. Vienen a trasquilar, a sacar la leche de las ovejas, a comerse su carne y a dejar los restos esparcidos por el campo. Vienen con agendas privadas y potencialmente dañinas. Tenemos que hacer frente con el Evangelio, con la verdad, con el poder de Dios. Si quieres revisarlo, no tengo problema alguno con eso. Estructurado si quieres. Pero la palabra de Dios, la esencia de la palabra, el amor, el respeto por lo sagrado y la posición que Dios tendría que ocupar en el corazón de todos nosotros. ¿Qué tenemos que celebrar? Démosle gracias a Dios por la cosecha de nuevos cristianos todos los días, de mártires que siguen dando su sangre por lo que creen, y de víctimas inocentes de tantas trampas que este mundo ha tendido y en la que tantos han caído. Démosle gracias a Dios por los frutos del amor, de la convivencia, de la paz, y que aún en medio de esta pandemia terrible podemos seguir diciendo gloria al Señor, gloria al Dios de Israel, bendito el que viene en nombre del Señor. Podemos celebrar la alianza, pero la nueva alianza donde todo un Dios sigue muriendo en la cruz, pero sigue resucitando cada día y sigue cumpliendo las promesas que nos hizo. Es Pentecostés, son las 7 semanas, son todos los días de nuestra vida en una nueva efusión, en un deseo impresionante de conocer cada día más y cada día más cumplir con la voluntad de Dios. Alaba, alaba hermano, bendice hermano, glorifica hermano a tu Dios, y en medio de tu alabanza no olvides lo esencial. El silencio habla de Dios y Dios habla en el silencio. En medio de la más alta y fuerte y emotiva y ruidosa alabanza, también aprende a callarte, a silenciarte, para que Dios te hable al corazón y puedas oír lo que Él te quiere decir. Para que no conviertas tu oración en un mandato para Dios, en un declarar cosas que Él no te mandó a declarar, y en un hablar en nombre de Dios ideas que Él no quiere establecer para este mundo, porque Él quiere la fidelidad de todos los que le aman y le siguen. Hermano, alaba, bendice, glorifica a tu Dios, pero también silénciate muy a menudo para que la voz de Dios te hable dentro de tu interior, y entonces cuando tú hables, hables palabra de Dios guiado en la acción de ese mismo Espíritu Santo. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sean agradable mi poema, y yo me alegraré en el Señor. Conviértelo en alabanza, en oración permanente. Déjate abrazar por el Espíritu Santo de Dios con todo su poder. Déjate hacer criatura nueva. Renuncia a tus complejos, a tus miedos. Renuncia a la insensatez, a la soberbia, a la avaricia, a los pecados de la carne. Renuncia a todo eso que te aparta de Dios. Acéptate como hijo amado de Dios. Acepta a Dios como tu papá, y cuando Dios y el hombre se encuentran, cosas maravillosas suceden. Tenemos una segunda lectura impresionante también, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esta vez en el capítulo 12, versos
3b al 7, y versos 12 al 13 también. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y ya hemos visto miles de ejemplos que los que se atreven a decirlo no guiados por el Espíritu Santo, tarde o temprano sucumben. Muchos se vuelven a levantar por la gracia de Dios. Muchos no pueden levantarse porque cualquier pecado te será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuidado con jugar con lo sagrado. No podemos jugar con lo sagrado. Es el pecado del sacrilegio. No lleguemos hasta allá. Podemos tener nuestras aventurillas por ahí en la fe y de vez en cuando, si quieres, humanamente, hasta meter la pata. Pero irnos contra Dios, sus leyes y su amor, cuidado. Es tiempo de volver a la casa de papá, aceptar nuestra condición de hijos, para que Él pueda ejercer su misión de papá sobre nosotros y venga a cumplirnos todas las promesas. Y para que te quede claro, dice San Pablo en esta segunda lectura, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada uno, cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Esa es la clave. Para el bien común. Un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo papá. Por lo tanto, no hay manera de que el Espíritu Santo de Dios sople división. No hay forma, no hay manera de que el Espíritu suscite a un hombre de entre la comunidad para soplarle unas ideas distintas de las que ya el Cristo les manifestó a su iglesia. Un evangelio distinto, imposible. Donde hay división, sectarismo, no está Dios. Es el Espíritu de la unidad, santificador, vivificador, unificador, son sus mayores atributos. Es el dínamo que nos mueve, es la dinámica de la fe en nuestro corazón puesta en práctica. Siempre dice ahí, por el bien común, por el bien de las almas. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Cuando me duele una uña, por ejemplo, yo nunca digo, ay bendito, a mi pobre dedo índice le duele la uña. No se dice eso. A mí me duele una uña y todo mi cuerpo experimenta ese dolor y se resiente por ese dolor. Y cuando ese dolor se va, todo mi cuerpo celebra que ya no me duele. Esa es la iglesia. Un solo corazón, una sola alma, un solo Dios y Padre, y todo como miembro del cuerpo de Cristo, que es la única cabeza de la iglesia, y su vicario, pero es una representación de la única cabeza de la iglesia, que es el Cristo de la gloria. Pues todos nosotros, judíos o griegos, ponle ahí el nombre que tú quieras, judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. No hay más. Es el Espíritu Santo de Dios, que no viene a fundar una cosa distinta, viene a darle continuidad a la obra que Dios desde el principio de la creación y hasta los tiempos de Jesús y hasta nuestros tiempos quiere mantener unida. El Espíritu Santo no es otra cosa que la verdadera Pascua de los apóstoles, porque por fin entienden la resurrección del Señor. Recuerda lo que decimos siempre, no estamos condenados a muerte, estamos condenados a resucitar si realmente cumplimos con la palabra de Dios. No nos persigue la muerte, nos persigue la resurrección. A veces nosotros por nuestras malas decisiones sí vamos,
persiguiendo la muerte sin darnos cuenta, pero a ti te persigue la promesa de la resurrección, el deseo que Dios tiene de salvarte y todo el trabajo que ya hizo para que te salvaras, y lo que falta por hacerse también se hará. Solo tienes que volver a instancias del hijo pródigo a la iglesia de papá y dejarte amar por Dios, dejarte vestir de fiesta, colocar la sandalia a los pies, el anillo al dedo y matar para ti al cordero cebado, lo que se hace en cada Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, beban y toman todos de él, y el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tendrá parte en mi reino. Busca primero ese reino de Dios e implántalo en tu corazón para que Él te bendiga con todo tipo de bienes espirituales y celestiales. ¿Y cuál es realmente el evangelio de hoy? Está tomado según San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. Es una historia que Juan nos hace en torno a la resurrección, una de las apariciones. ¿Cuál es el marco real de este evangelio? Forma parte este evangelio del conjunto de las apariciones de Jesús resucitado. Y esta es la versión que nos da Juan, porque los 4 evangelistas tienen de esto distintas ideas y distintas expresiones. Pero en fin de cuentas, la misma idea salvífica. Hay que apuntar que cada evangelio lo ha entendido a su manera, a su estilo, y así lo ha manifestado al grupo de gente que ese evangelista le sigue y le sirve, según la necesidad que tenga esa comunidad. Por ejemplo, en Mateo lo vas a encontrar en el capítulo 28, versos 16 y siguientes. En Marcos, en el capítulo 16, verso 9 y siguiente. Y en Lucas, en el capítulo 24, versos 36 y siguientes. Aquí en Juan, dijimos ya, capítulo 20, versos 19 al 23. Las puertas cerrados por miedo a los judíos. De repente, ¿qué sucede? Entendimos que Jesús, como si fuera un fantasma, de hecho ellos creyeron que era un fantasma, entró, se hizo presente. Primera frase: la paz sea con ustedes. Es el primer regalo del resucitado. El segundo regalo: y sus corazones se llenaron de gozo al ver al Señor, de una alegría incontenible. Ese es un fruto del Espíritu Santo, la alegría que se siente al estar en la presencia de Jesús. Una vez que eso sucede y ya Jesús está presente, ellos tienen miedo. Él les muestra las manos y el costado y les dice: como el Padre me ha enviado, así les envío yo. Y es el tercer regalo del resucitado, la misión, el envío. Luego añade: reciban al Espíritu Santo, que de los 7 regalos que le da en esta mañana de la resurrección es el más importante. Y en esta mañana también es para ti. Recibe al Espíritu Santo de Dios. Hermano, arranca de tu mente complejos, miedos, inseguridades, orgullos, vanidades. No te resistas a la acción del Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón, no entristezcas al Espíritu Santo. Déjalo entrar en tu vida, hacer morada en tu interior. Déjalo dirigir toda tu existencia, que permee todos tus pensamientos, que te regale el don de la sabiduría y los restantes 6 dones, y que te mueva siempre en el camino de la santidad. Recibe al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo el regalazo de que tus pecados puedan ser perdonados, porque ese día Él facultó a sus sacerdotes que Él ordenó. El Jueves Santo los facultó y les dijo: a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Como quinto gran regalo fue el regalo del perdón de los pecados. Conocemos por el texto que ese día Tomás no estaba, pero que la semana siguiente Jesús vuelve a aparecer, y esta vez Tomás sí está. Y entonces se dan 2 regalos más. El regalo de la fe, porque Jesús le va a decir a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. El regalo de la fe. Y al final del texto va a añadir la palabra: muchas cosas otras hizo y dijo Jesús, que no están contenidos en este libro. Y si se fuesen a escribir, el mundo entero no bastaría para guardar todos esos libros. Y de estas poquitas se escribieron para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el séptimo regalo, el regalo de la vida.
de la vida y la abundancia en este mundo y de la vida eterna en el reino de los cielos. Reaparece Jesús resucitado vivo para que puedan entender todo el misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, la promesa de que enviará a un Espíritu Santo y volverá en su segunda venida. Déjate envolver por todos estos regalos. Recibe la paz de Cristo en tu corazón, que tu corazón se llene de alegría. Acepta el envío o la misión que Él quiere darte. Llénate del Espíritu Santo de Dios, que es promesa cumplida. Y sobre todo recibe el perdón por tus pecados en el sacramento de la confesión. Aumenta tu fe de día en día para que creas sin haber visto y al final ganes la vida eterna, tengas vida y la tengas en abundancia. 7 hermosos regalos que Cristo resucitado tiene para ti el día de Pentecostés, para que pierdas el miedo, salgas a la calle, vayas a la periferia, proclame sin temor que Cristo ha resucitado, que vive, que está entre nosotros. Pedro fue apaleado, apedreado, encarcelado, dejado por medio muerto, pero nunca se quitó, nunca echó para atrás, nunca dejó de profetizar en el nombre de Cristo y sembrar la palabra por donde quiera que iba. Es la invitación para ti, hermano católico, es la invitación para ti. Predica, proclama, enseña, defiende y lo más importante, la acción más importante, por la razón real que el Espíritu Santo nos mueve, para que seamos testigos. De eso el Espíritu Santo es testigo. Pero ahora nosotros, tú y yo, tenemos que ser testigos de ese evangelio y proclamarlo por todas partes. Que te invada el poder de lo alto en Pentecostés. Que experimente dentro de tu ser esos 7 dones del Espíritu. No es un espíritu de cobardes, es de valientes y te mueve a llamar a Dios papá. Y si Dios es papá, el otro es hermano. Y si el otro es hermano, tú también eres responsable de su salvación, de mi salvación y todos de la salvación de todos. Es un espíritu de valientes que te mueve a llamar a Dios papá y por ende a cumplir con la orden que tu papá te da. Ámense. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y Teresa de Calcuta añade, ámense hasta que duela. Y cuando duela, síganse amando más. Que el Espíritu Santo nos bautice hoy con sus 7 dones y nos envíe por todas partes a proclamar el Evangelio y lo hagamos cabal y dignamente mientras su bendición la recibimos. Sin que antes recuerdes la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal y al de la diócesis. Ya conoces todo lo demás, suscríbete por favor. Esperamos hoy tu suscripción en Pentecostés como regalo para nosotros. La bendición de lo alto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.